Dice José Luis Borau que no tiene imaginación suficiente como para verse con otro guardapolvo que no sea el cine y precisamente por su intensa labor en el mundo cinematográfico, la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión ha rendido homenaje al cineasta poniendo su nombre al auditorio de la corporación. En primer lugar, pues una satisfacción, porque a nadie le duelen prendas y a todo el mundo, pues un premio pues siempre es un motivo de eso, de alegría y decir, bueno, además los aragoneses que tenemos fama de... Conmigo no, bien se ve, pero tenemos fama de ingratos con nosotros mismos y de que en mi caso desde luego es todo lo contrario. Numerosas personalidades, familiares y amigos se han dado cita para reconocer la trayectoria de un hombre que ha llevado el nombre de Zaragoza por todo el mundo. Ha trabajado por proyectar Zaragoza y Aragón en el mundo. Es una trayectoria magnífica para poner de manifiesto el carácter universal que los grandes creadores e intelectuales aragoneses tienen. Este homenaje, pues, es el colofón a esa trayectoria y a ese impulso vital de 80 años de vida que hemos celebrado hoy, 80 años de José Luis Borau, que quedarán en el recuerdo de esta corporación con el nombre de en su auditorio, en esta placa que hemos descubierto y de la que él es claramente merecedor.